Bueno, vamos a seguir con la parte de lo que es las exclusiones de esta cobertura de incendio. Estas pueden ser absolutas o relativas. Las últimas, con el pago de un extra prima, pueden transformarse en adicionales. Se clasifican en 4 partes. A. Varias, en donde se incluyen algunos adicionales. B. Tumulto popular, huelga, locao, vandalismo, terrorismo o malevolencia. Impacto de aeronaves, vehículos terrestres, su parte o componente o carga transportada. Humo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver. La A, varias. Vicio propio de la cosa del seguro. ¿Está bien? Pero perdón, antes lo teníamos como ampliaciones, ahora lo tenemos como una exclusión. Lo tenemos como una exclusión, tengo que pagar esta prima. No, porque después en la póliza misma te dice, a pesar de la exclusión que tenemos, se da cobertura a lo siguiente. ¿Está bien? Obviamente esto existía antes, por eso creo que está acá. Y te lo muestra. Vamos a ir leyendo a ver si en algún momento nos explica bien el por qué dice todo esto. Bueno, terremoto, vamos a lo que es el vicio propio de la cosa del objeto, terremoto, meteorito, maremoto, erupción volcánica, tornado, huracán, ciclón, inundación, transmutaciones nucleares, hechos de guerra civil internacional, rebelión, sedición, motín. Bueno, esto para que lo lean, ven que acá quemadura, chamuscado, ven que acá se excluye el chamuscado, salvo que produzca incendio, principio de incendio, la acción directamente del fuego sobre artefactos, maquinarias, instalaciones cuando actúen como elemento integrante de un sistema en funcionamiento, la corriente de descarga de fenómenos que afecten instalaciones eléctricas, maquinarias, aparatos. Bueno, estas son las exclusiones que hay. Léanla, más que nada para entenderla. Después si el próximo sábado, si les queda alguna duda, me lo van diciendo, pero actuar en cada una de las exclusiones es, más que nada, es para que la lean y la comprendan. Así avanzamos. Impacto de los que sean propiedades aseguradas estén bajo de custodia o inquilinos, bienes asegurados, humo. Bueno, bienes asegurables y no asegurables. ¿Comprenden el tema de las exclusiones? Acuérdense. No, hay un tema. Ustedes tienen como una fiesta, yo lo tengo como una exclusión. ¿Qué quiere decir? ¿Que es asegurable si aplican o no? No. Porque tengo el humo, tengo el impacto de la nave, las mismas cosas que lo tenía como ampliación, ahora lo tengo como exclusión. En muchas pólizas, ¿está bien? Está como exclusión, pero después está como inclusión, te lo incluyen, ¿está bien? Dice, a pesar de que están incluidos el humo, esto, lo otro, después te dice como que está incluido, ¿está bien? Eso es lo que dice. No lo explica bien acá, la verdad que no lo explica bien, pero debería explicarlo. Si en el examen te pone cuáles son las exclusiones que hay que marcar. O sea, son esas o no. Es negro. Son exclusiones para las empresas se excluyen. No, pero en el caso de para mí son ampliaciones de la cobertura básica, no es una exclusión, no es una ampliación, es una ampliación de la cobertura básica, no es una adicional. ¿Qué les dijo? No, que esos 4 elementos forman parte de que son la ampliación de la cobertura básica. Está bien, pero no es... Son exclusiones, por lo general, se desea estamos haciendo perfeccionar la cobertura, incluyéndolas a la ampliación dentro de la cobertura básica. Pero entiendo que el material corresponde que como son exclusiones, sí.
incendio no contempla expropiación. A ver, ustedes entienden también cómo le den la pregunta en el caso del examen. Si te dicen que es una exclusión, obviamente es una exclusión, pero si te dicen que tiene cobertura, obviamente tiene cobertura. Depende de cómo le diga la pregunta en el examen. No sé si hay alguna pregunta parecida así en el examen o de las preguntas estas de los cuestionarios que avanzamos. Yo voy a tratar de buscarla, a ver si hay alguna. Como para definir bien el tema, o si me pueden ayudar ustedes, si encuentran alguna pregunta de los exámenes parecida a esta, y así la analizamos. ¿Está bien? Bueno, bienes asegurables y no asegurables. Se analizan a continuación cuáles son aquellos bienes que podemos asegurar en una póliza de incendio y cuáles no se podrán asegurar por los riesgos que conllevan. Bienes asegurables. Todo bien mueble o inmueble de cualquier tipo que sea de propiedad del asegurado y o de tercero se subdividen en edificio y contenido. Edificio, ¿se entiende? El edificio, los adheridos al suelo en forma permanente sin exclusión de alguna parte. La instalación unida a ellos con carácter permanente se constituyen en el edificio a la medida que resulte complemento de los mismos y sean del propietario. Debe interpretarse como instalaciones dentro del concepto de edificio. Las sanitarias, el agua corriente, contra incendio, eléctrica para la iluminación, acondicionamiento, telefónica de gas para la calefacción de los ambientes, cocina de agua caliente y vapor para el confort, calderas, bombas, equipos, aire acondicionado, establece artefactos exclusivamente a estas instalaciones, ascensores, montacargas, puentes de grúas, demás aparatos de izamiento montado en forma fija, artefactos de baño, cocina, calefones, termotanque con electricidad. En establecimientos industriales, tableros principales, secundarios de distribución. Acá lo que trata de marcar es todo lo que está adherido al edificio, que es lo que va a estar como concepto de edificio y no de bien mueble, porque tenemos la parte de edificio, de la parte de inmueble y de la parte de mueble, que mueble es una mesa, es un bien mueble, y la parte de edificio es todo lo que está, digamos, anexado o digamos, como que está fijo en la estructura de esa vivienda o comercio o industria. Contenido general. De muebles. Ahí estamos en lo que es contenido general y es donde vamos a avanzar. Ves que dice, incluye las mejoras que son modificaciones o agregados incorporados definitivamente al edificio por el asegurado. Establecimientos industriales, contenido general, pero igualmente es en todo, ¿no? Sí. Se da, acá quedó como, parece, lo que pasa que acá aclara, porque establecimientos industriales ves que tiene tableros principales, secundarios y distribución de fuerza motriz e iluminación, incluso tendido de líneas hasta la boca de consumo, cañerías a vapor, aire comprimido, vacío, gas natural, incluye las mejores que son modificadas o agregadas, incorporados definitivamente al edificio del asegurado. Y después aparte está lo que es el contenido general. Se entiende por contenido general a las máquinas, instalaciones, mercaderías, suministro y demás efectos correspondientes a la actividad del asegurado. Ves que acá dice a la actividad del asegurado. A su vez se clasifican maquinarias, todo aparato, conjunto de aparatos que integran el proceso de elaboración, transformación, acondicionamiento, instalaciones, son los conjuntos de redes y equipos fijos que permiten el suministro y operación de los servicios que ayudan a los edificios a cumplir las funciones para los que han sido diseñados. Mercadería, las materias primas y productos con elaboración o terminados correspondientes a los establecimientos industriales y a la mercadería que se halla a la venta o posición de los depósitos. Sí, me parece que también habla de los industriales, tenía razón, no sé quién habló antes. Está bien.
Está bien. Bueno, igualmente esto también en un integral comercio está cubierto, lo que es mercadería, lo que es instalaciones, maquinarias, que también puede haber, eso está cubierto. Tal vez lo de maquinaria estaría cubierto con una cobertura de todo riesgo, seguro técnico. Suministro. Los materiales que se integran en un producto posibilitan la realización del proceso de elaboración o comercialización. De más efecto, los útiles, herramientas, repuestos, accesorios, elementos. Bueno, mobiliario, el conjunto de cosas muebles que componen el ajuar de la casa particular del asegurado. Ves que acá también, para mí que habla en general. Fíjense en acá también lo que incluye, para que tengan ustedes noción, que en el domicilio del asegurado la ropa también está asegurada frente al incendio, que uno es como que no lo toma a cuenta, pero hoy en un incendio, si tenés que tomar en cuenta, no sé las chicas hoy, pero el placar de la chica es más valioso que el de los hombres, así que sale más que algunos muebles esos placares, así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Bueno, provisiones y demás efectos personales de él y de su familia, de huéspedes, de invitados y del personal doméstico. Bienes no asegurables. Quedan excluidos, salvo pacto contrario, los siguientes bienes: moneda, papel metálico, oro, plata. ¿Está bien? A ver, quedan excluidos. Una cosa es exclusión y otra cosa son bienes no asegurables. ¿Está bien? Esa diferencia la tienen que tener en claro. ¿Por qué? Porque esto sí, con una extra prima se puede llegar a asegurar. ¿Está bien? Obviamente van a tener que detallar estos elementos que tienen. En algunos casos, obviamente, no lo van a tomar, como por ejemplo el tema de los explosivos. ¿Está bien? Vamos a bienes con valor limitado. Se limita el porcentaje de la suma asegurada o el importe indicado en las condiciones particulares de la póliza, la cobertura de cada una de las cosas que a continuación se especifica, salvo que constituyan una colección o cuyo caso la limitación se aplicara a ese conjunto. Medallas, alhajas, cuadros, platas labradas, estatuas, armas, encajes, bueno, todo eso tiene un valor limitado. Obviamente capaz que ese valor es superior, pero bueno, la compañía puede decir, bueno, hasta acá te puedo cubrir y el resto queda, digamos, al asegurado. ¿Está bien? La medida de la prestación. Generalmente lo que es incendio, ahora se está dando mucho, pero antes no. El incendio es a prorrata y hoy en muchas pólizas empiezan a aparecer a primer riesgo absoluto, para más que nada porque siempre hay un problema del entendimiento de lo que es la prorrata. Si bien muchos las aseguradoras la tienen clara, algunos productores sí, pero generalmente el cliente no lo tiene muy claro el tema de lo que es a prorrata. Por eso nosotros debemos entender lo que significa prorrata para explicarle al cliente cómo funciona la cobertura en caso de un incendio. A prorrata, si la suma asegurada es inferior al valor asegurable, el asegurado, bueno, acá esto yo ya le pasé un video que había armado, que está bien explicado, las tres tipos de medida de prestación, por lo cual está bueno que lo vean. No sé si lo llegaron a ver, ¿lo vieron? ¿Los videos? Yo todavía no. Bueno, está bueno porque está muy detallado y está con números. Por eso yo les digo, traten de verlo, porque ahí es como que lo van a entender bien de forma práctica.
Monto de resarcimiento se entiende como el valor que corresponde a la situación del aseguramiento pleno, o sea, el que condicionará con su valor del tiempo del siniestro determinado el proceso de la liquidación. Para los edificios y las mejoras es el valor a nuevo con deducción de la depreciación, uso, antigüedad o estado. Para mercadería, tanto el costo de fabricación como el precio de adquisición será calculado al tiempo del aseguramiento como el del costo de las mismas y no el de venta. Bueno, acá lo que trata de especificar cómo se va a indemnizar en caso de edificios, en caso de mercadería, en caso de maquinaria, ¿está bien? Obviamente, en caso de edificios sabemos que el valor a prorratas, si nosotros ponemos el valor, si el valor de reconstrucción es 10 millones de pesos y nosotros ponemos 10 millones de pesos, si el incendio se provoca y genera un valor de reconstrucción de 5 millones de pesos, nos van a cubrir los 5 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos asegurado el edificio por 5 millones de pesos y en realidad el valor de reconstrucción es de 10 millones de pesos? Nosotros estaríamos cobrando 2 millones y medio porque es la prorrata, porque es el valor según que tenemos declarado antes en la póliza, y al momento del siniestro también se determina un valor sinestral. Por eso se dice que lo que es la proporción de lo que yo aseguré es lo que me van a indemnizar. ¿Eso lo entendieron? ¿O medio lío? Sí. Bueno. Sí. Perfecto. Perfecto, sí. Sí. Bueno, ¿seguimos? Hola. Bueno, seguimos. Para mercadería, tanto el costo de fabricación como el precio de adquisición serán calculados al tiempo del aseguramiento como el del costo de las mismas y no el de venta. Acá también es importante el costo y aparte obviamente la cantidad que tengamos asegurada, ¿no? Porque si yo tengo mercadería, tengo libros y tengo asegurados 10 millones de pesos en libro, pero en realidad al momento del siniestro tengo 20 millones, a ver si esa prorrata me van a pagar obviamente 5 millones, no me van a pagar los 10 millones. ¿Está bien? Y al valor, obviamente, al valor del costo, no al valor de venta de ese libro. Para maquinarias, instalaciones, mobiliarios y demás defectos, el valor del tiempo del aseguramiento estará dado por su valor a nuevo como deducción de su depreciación por uso, antigüedad y estado. Bueno, acá habla también de la depreciación, la antigüedad que tiene esas máquinas o esas instalaciones. Obviamente, cuando yo compro un mueble o un bien, ahora sale un precio. Vamos a suponer que yo compro una mesa de mi casa nueva, hoy me sale 150.000 pesos. La tengo durante 5 años, o sea, no sigue saliendo al mismo valor, no sale 150.000 pesos. Obviamente eso tuvo una depreciación por el uso, por la antigüedad y hasta por el estado, por lo cual capaz que el valor, en vez de salir 150.000 pesos, puede salir 75.000 pesos. Eso es lo que trata de hablar. Bueno, prioridad de la prestación en propiedad horizontal. El seguro obligatorio de edificios y construcciones de propiedad horizontal contratados por los consorcios, la suma asegurada se aplicará en primer término a las coberturas de las partes comunes. Si dicha suma fuese superior al valor asegurable en el momento del siniestro, el excedente se aplicará a las partes exclusivas de cada consorcista en proporción a su respectivo
porcentajes dentro del consorcio. ¿Está bien? O sea, acá lo que cubre son primero las partes comunes y después las partes que tiene cada consorcista del edificio, pero según su porcentaje. ¿Está bien? No es que se le va a brindar el resarcimiento sobre el total que sobra de esta indemnización de partes comunes, sino sobre lo que paga como expensas, es el porcentaje que tiene el consorcio. Si en el cambio del seguro fuese contratado en forma particular por algún consorcista cubriendo sus partes exclusivas, la indemnización se aplicará en primer términos a esta, y de existir un sobreseguro, la diferencia se aplicará a cubrir su propia proporción en las partes comunes. Esto, bueno, es si el consorcista ya tiene obviamente contratado su póliza adicional. Riesgos adicionales son aquellos que mediante el pago de una extra prima perfeccionan las coberturas básicas. Esto es lo importante. Cuando hay un incendio o algo, el gasto de remoción de escombros también es importante incluirlo. En algunas pólizas de seguros viene incluida un porcentaje que creo que es de, no sé, un 5% de la suma asegurada de incendio. Lo incluye. Si no le llegara a incluir, y estaría como un adicional, estaría bueno ponerlo como extra prima, porque en realidad la incidencia que tiene el seguro es muy básica, es muy poco la incidencia que tiene en el valor de la cuota del seguro. Mediante esta cláusula, el asegurador será responsable de los gastos resultantes de la limpieza de los restos de la mercadería, retiro de escombros o demolición del edificio o desmantelamiento de maquinarias e instalaciones según riesgo amparado, hasta la suma asegurada que se fije dentro de un límite del 5% de la suma asegurada en la respectiva póliza sobre edificio o contenido según el caso. Para amparar un porcentual superior se deberá requerir autorización especial al asegurador, quien analizará la excepción. El valor que se le asigne para cubrir lo referido a los gastos no estará sujeto a la regla proporcional. Vale decir que es una cobertura otorgada, a primer riesgo absoluto. Bueno, acá esta es la diferencia, que no es a prorrata, sino que el monto de la suma asegurada en lo que es gasto de remoción de escombros es a primer riesgo absoluto. ¿Está bien? No tiene nada que ver acá la proporción. Huracán, ciclón, vendaval y tornado, estas sí son pólizas adicionales que es con extra prima, y vienen las pólizas de hogar, de integrar comercios e industrias y consorcios. Estos bienes objeto del seguro a consecuencia de estos fenómenos de la naturaleza. Esta ampliación no cubre los vidrios, cristales, espejos que se encuentren asegurados en otra cobertura específica. Lo de cristales, vidrios y espejos se aseguran a través de una cobertura de cristales, ¿bien? Que se especifica dentro de todos los integrales. Existen bienes no asegurados en este adicional, como las grúas, aparatos izadores, chimeneas metálicas, antenas de radio, letreros, hilos, galpones sin paredes y sus contenidos, torres, tanques de agua. ¿Bien? Estos son los que estos bienes no son asegurados en este adicional. Los riesgos no asegurados corresponden a los daños causados por heladas, fríos, maremotos, marea, oleaje, inundación, granizo, ya sea producido simultáneo consecuentemente por el vendaval. También hay, hoy en día en estas coberturas ya empieza a haber cobertura de inundación y de granizo como adicional, para que lo tengan en cuenta. Incendio producido a consecuencia de terremoto o temblor. En este adicional, el asegurador cubre el daño o pérdida causado por el incendio durante el terremoto o temblor o por el incendio producido a consecuencia de los mismos. En caso de reclamo por daño o pérdida, el asegurador deberá probar que dicho daño o pérdida ha sido causado única y exclusivamente por incendio. Daños materiales producidos por terremoto o temblor. Se cubren daños materiales causados. Todo esto convengamos que son adicionales, que ahí sí son adicionales.
que todos los daños materiales causados a los bienes asegurados, excluyendo los generados por incendio, producidos directamente por conmoción terrestre de origen sísmico, por acción de cualquier autoridad legalmente constituida tendiente a atenuar a los efectos de esos hechos. Quedan excluidas las pérdidas provenientes de sustracción, extravío de las cosas o cosas aseguradas durante o después del terremoto o de la paralización del negocio, pérdida de clientela o privación de alquiler consiguiente al terremoto. Bueno, estas cosas son obviamente lo que pasa. Tienes un terremoto, se te va a cubrir el daño específicamente, pero bueno, si perdés la clientela, de acá que reconstruís todo, como que eso vendría a ser como un lucro restante, que eso no te lo pagaría, ¿está bien? Después está la parte de lo que es granizo, que también el asegurador amplía su responsabilidad a los daños de pérdida que se pudieran sufrir los bienes asegurados como consecuencia directa del riesgo de granizo. Este adicional no aumenta la suma asegurada o sumas aseguradas por la póliza. Responsabilidad civil a consecuencia... Sí. Claro, vos cuando vos tenés una póliza de incendio, vos la incluís, ese monto también te incluye el granizo, también es el total por ese monto. ¿Está bien? O sea, si vos tenés un incendio y granizo al mismo tiempo y tenés un incendio de 100.000 pesos, las dos coberturas te van a cubrir hasta 100.000 pesos. ¿Quedó claro? 6. Responsabilidad civil a consecuencia de incendio o explosión de linderos. Mediante este adicional, el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado hasta la suma establecida por esta cobertura por cuanto deba a un tercero a consecuencia de la responsabilidad civil que incurra como consecuencia de acción directa o indirecta del fuego o explosión que resulte indemnizable según los términos de la cobertura. La medida de la prestación es a primer riesgo absoluto del riesgo. Acá es importante que entiendan que es a primer riesgo absoluto y no es a prorrata, lo que es la responsabilidad civil de linderos. ¿Bien? Cubre los daños de la acción directa e indirecta del incendio. El asegurado participa de una franquicia del 5% de la indemnización y de cada reclamo con un 1% y un máximo del 3%, ambos de la suma asegurada. Obviamente acá el asegurado participa de una franquicia, ¿está bien? Vamos a suponer que tiene un solo reclamo, ¿está bien? O sea, participa con el mínimo del 1%, o sea, del 5%, si el mínimo es el 1%, si es más del 5%, participa con el 1%, ¿está bien? Y con un máximo hasta un 3%, ambos de la suma asegurada. Cabe destacar que este adicional cubre solamente daños materiales, excluyendo los daños a las personas. Volvemos a repetir, son daños materiales y no son hacia las personas. ¿Dañas? Sí. Exacto. Una RC de hechos privados. ¿Saben? Que eso sí. Y obviamente una RC comprensiva también, porque esos daños pueden causarle a un tercero. Cuando generalmente se pone RC comprensiva, también se va a aclarar en las pólizas, que muchos no lo advierten, es considerar a los clientes como terceros. Saben que hace una cláusula que diga considerar a los clientes como terceros. ¿Está bien? Porque en realidad con el cliente vos tenés un contrato con ellos. Entonces no se los toma como terceros. Por eso es importante que cuando hagan una póliza integral comercio, traten de agregarle esa cláusula adicional. Está bien que no sale nada, que es lo mismo, pero que le deja aclarar en la póliza. Porque si no la compañía va a decir, no, vos tenías un contrato oneroso con esta persona, por lo cual no es un tercero.
Se cubren los daños o pérdida a los bienes objeto del seguro que se encuentren en cámaras frigoríficas. Daños a la mercadería por falta de frío, por paralización o deficiencia de la instalación eléctrica. Se cubren los daños o pérdida a los bienes objeto del seguro que se encuentren en cámaras frigoríficas únicamente cuando sean causados por falta de frío como consecuencia de paralización o deficiencia en el funcionamiento de la instalación refrigeradora, incluyendo las originadas por pérdida de elementos refrigerados o falta o deficiencia de energía, siempre que la duración de dichos inconvenientes excedieran las 12 horas continuas o discontinuas dentro de un periodo de 24 horas. Están incluidos los cortes de suministro de energía por falta de pago, la contaminación de la mercadería por derrame, las filtraciones, desborde, sustancias de cámaras refrigeradoras. También acá es importante, ¿por qué? Porque vieron cuando hay corte de luz, supuestamente si nosotros tenemos asegurada toda esa mercadería, acá la compañía nos cubriría, está bien, esa mercadería. Después la compañía va a replicar con las empresas de electricidad. Combustión espontánea. La combustión espontánea se origina en la superficie de los granos y los productos almacenados en silos o depósitos. Acá habla un poco de otro tipo de elementos que por esta combinación de los gases o calor y afecta a la parte superficial del producto almacenado como una especie de brasa. El asegurador toma este riesgo en tanto y cuando el asegurador cumpla con las siguientes condiciones. Bueno, nada, esto léanlo, más que nada porque se trata de un riesgo muy específico y por lo menos yo no lo utilizo mucho, pero la gente del campo capaz que sí, obviamente avancen en ese tema. Gastos extraordinarios. Indemnizará al asegurado por los costos extra y gastos sobre tiempo y trabajo nocturnos, en fines de semana, días festivos, fletes expresos, alquileres de otra propiedad, instalaciones de terceros, otros gastos de emergencia necesarios razonables incurridos por los asegurados, única y directamente con respecto a la reparación, reemplazo, rehabilitación de la propiedad asegurada, lo cual se haya dañado por una causa indemnizable bajo la póliza. ¿Está bien? Ahí hay muchas pólizas de integral, van a ver que están estos gastos extraordinarios y no les especifica lo que es. Bueno, acá tiene el detalle de la cobertura. Después, daño por agua, el asegurador indemniza el asegurador indemniza al asegurado por la pérdida de los daños a los bienes objeto del seguro, por la acción directa al agua únicamente cuando sea causado por filtración, derrame, desborde o escape a consecuencia de rotura, obstrucción, falta o deficiencia de la provisión de energía o falla de las instalaciones, tales como instalaciones contra incendio, red de hidrantes, servicios sanitarios, desagüe, calefacción, refrigeración, usos industriales destinados a contener o distribuir el agua, incluyendo tanques, cañería, válvulas, bombas y cualquier accesorio de la instalación. Lo que no incluye acá es inundación, ¿vale? Porque muchos piensan que el daño por agua incluye inundación. Y acá es donde hay generalmente, empezaron a salir nuevas pólizas con inundación. Pero el daño por agua no cubre la inundación. Bueno, acá hay un gráfico donde explica, el seguro de incendio. El asegurador indemnizará el daño causado por, si se pactó el lucro cesante, no puede convenirse su valor. Y dice el artículo 85-86, lo que veníamos viendo, la acción directa e indirecta del fuego, las medidas para extinguirlo, la demolición, las de evacuación, otras analogías, explosión o rayo. No indemnizará si el incendio o la explosión es causado por un terremoto, ¿está bien? Monto de resarcimiento, que ya lo vimos, y la garantía de reconstrucción, que era lo que veníamos viendo. Los seguros en base a declaraciones o seguros flotantes.
seguros en base a las declaraciones. Por superatorias se cubre materias primas en procesamiento o depósito que se encuentra exclusivamente en la ubicación de riesgos detallados y en las condiciones particulares de la póliza. Cabe destacar que los elementos asegurables pueden ser propiedad no del asegurado, sino también de terceros. Se debe tener una suma máxima asegurable detallada en póliza y eso es el límite por el que responderá el asegurado o se calcula con la prima provisoria que se detallará más adelante. La suma máxima es deducida a medida que el asegurado realiza las declaraciones mensuales. La mecánica consiste en hacer las declaraciones dentro de los 20 días corridos del siguiente al último día de cada periodo mensual de vigencia. Esto debe ir especificado por Contador Público Nacional y firmado, bueno, nada. Estas pólizas flotantes, más que nada, creo que tienden a atender a lo que es mercaderías, ¿está bien? Que las mercaderías, bueno, habla mucho de materia prima, se cubre la materia prima, que puede estar en un depósito, ¿está bien? ¿Qué pasa con este tipo de seguros? Lo que se hace como una hoja de ruta y se dice, bueno, el día 1, por eso es una póliza flotante, el día 1 tengo valor de mercadería de 100.000 pesos. El día 2 tengo 300.000. El día 3 tengo 100.000. Entonces de eso se saca un cálculo, ¿está bien? Se saca un cálculo promedio donde ahí se determina el valor de mercadería por mes asegurado. ¿Está bien? Tarifa de incendio. De acuerdo a sus ocupaciones, los riesgos se clasifican en ordinarios e industriales. Los ordinarios son las oficinas, viviendas, comercios y sus depósitos, pequeños talleres o depósitos donde las viviendas no implican procesos de elaboración, transformación, fraccionamiento o montaje industrial. Industriales son las actividades extractivas, manufactureras, de transformación, fabricación, armado de tipo industrial y aquellas actividades que aún encuadran en la definición anterior impliquen por su complejidad o envergadura el encuadre de esta sección. Riesgos ordinarios. El o los edificios objeto de presentes seguros y o en los cuales se hallan los bienes asegurados deben ajustarse a las siguientes características. Paredes totalmente de material, ladrillo, piedra, cemento, armado, adobe, bloc granulado, volcánico, cementos, techos incombustibles, azoteas, cemento, pizarras, hierro, zinc, aluminio, fibrocemento, uralita o Texas. ¿Está bien? Después, no deben existir pilares, parantes, columnas que sostengan techos, escaleras, maderas. Bueno, generalmente acá lo que dice, habla mucho y más en lo que son seguros de incendio, es que no haya esa madera de combustión, ¿saben? Por eso lo que se asegura más, vieron que cuando se tarifa un seguro de un hogar, se supone que hay losas, hay ladrillos que tienen menos combustión que si lo hacemos con una cabaña. Si nosotros aseguramos una cabaña, obviamente tiene mayor combustión y en caso de que se incendie esa cabaña va a ser más rápido ese incendio por ese tipo de combustión, por lo cual en la suscripción del riesgo eso va a salir obviamente con una tarifa más alta que si fuera de ladrillo. Hoy vieron que hay lo que se llama construcción en seco, ¿está bien? Que antes las compañías no aseguraban estas construcciones en seco, ahora empezaron a asegurar estas construcciones en seco, tal vez la tarifa es mayor, pero bueno, generalmente en todas las compañías, cuando uno va a cotizar lo que es incendio de edificio, tiene que especificar si es de material, si es de madera o si es mitad y mitad. Entonces eso es lo que cambia el tema de la suscripción en cuestión a lo que es la tarifa.
En los riesgos industriales, sus principales características tienen una gran amplitud de operaciones, minería, energía, etcétera. La tarifa permite con algunos recaudos el trabajo con materiales peligrosos, inflamables, corrosivos, reactivos, tóxicos, biológicos, abarcan riesgos generales eléctricos, mecánicos, temperatura, radiación, deficiencia. Esto me pasó cuando fui a ver algunas industrias de plástico, ¿no? Generalmente no todas las compañías lo toman, estas industrias de plástico, y otras compañías sí, pero toman esos recaudos de que todo tiene que estar estivado, todo tiene que estar ordenado, ya hay una inspección directamente de la compañía en el lugar, tiene que tener todas las medidas de seguridad ese lugar. Por eso tengan en cuenta que si bien aseguran algunas compañías aseguran ese tipo de lugares por la actividad que tienen, lo que sí obviamente a la hora de suscribir el riesgo van a tomarse todos los recaudos y la inspección para ver si dan de alta ese riesgo o no. Bueno, valor real y valor inmobiliario. En el caso de incendio, el valor real y el valor inmobiliario se deben diferenciar bien para la correcta suscripción del riesgo para edificios. La valoración inmobiliaria tiene distintos componentes y se refiere al valor comercial del inmueble. El componente más importante es dónde se encuentra ubicado. Es común que la jerga inmobiliaria determinar el metro cuadrado por zona. Cabe destacar que es importante en la determinación del precio el estado en que se encuentra. Acá es lo que yo le venía hablando anteriormente, que no se mide esto por el valor del metro cuadrado del mercado de las inmobiliarias, sino por el metro cuadrado de reconstrucción. El valor real es aquel que está determinado por el total de la superficie cubierta multiplicado por el valor del metro cuadrado de construcción. Acá estamos hablando de vuelta. Lo que le digo, lo que se tomaría como valor real del incendio. El valor real es aquel determinado por el total de la superficie cubierta, tiene que ser, multiplicado por los metros cuadrados de construcción, del valor de construcción. Vamos a tener que tomar en cuenta porque generalmente cuando tomamos esos valores los bajamos de LEA, que es donde nos informa, a ver si, no sé si conocen todos LEA lo que es. ¿Conocen? Bueno, generalmente tenés, acá calculás edificio de vivienda, ponés, apartamentos propios y comunes, y tenés, si es valor económico, bueno, muy bueno, de lujo. ¿Está bien? Nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando tratamos de asegurar un bien, es identificar esto, porque el metro cuadrado cubierto de reconstrucción es distinto a un departamento de lujo que un económico. ¿Está bien? Entonces, si por más que el cliente nos dice, bueno, no, la verdad quiero un económico, puede haber una diferencia sustancial y puede quedar infrasegurado el cliente. Vamos a poner que es muy bueno, ponemos la zona, capital y Gran Buenos Aires, vamos a 100 metros cuadrados, ponemos la moneda peso argentino y calculamos. ¿Está bien? Nos va a tirar un cálculo del valor de reconstrucción de esta vivienda, que está entre 14.250.000 y 17.593.000 pesos. A ver, el valor de referencia que ustedes toman entre esta amplitud va a depender de lo que ustedes lo asesoren al cliente o el cliente también quiera, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden tomar un valor de referencia y cotizar sobre el mínimo y el máximo y un medio como para determinar los valores a la hora de la cotización.
Pero de acá se toma el valor de reconstrucción de la vivienda. Método de valoración y depreciación se entiende como el valor que corresponde a la situación del aseguramiento pleno, sea el que coincidirá con su valor al tiempo del siniestro, determinando el proceso de liquidación. Para edificios y mejoras es el valor a nuevo de deducción de la depreciación por su uso, antigüedad o estado. Bueno, nada, creo que hasta acá vimos todo.